Bueno, vamos a ver un poco más de condicionales. Habíamos visto que las condicionales es qué es lo que va a suceder si un objeto llega a tal circunstancia, ¿no? Entonces, habíamos quedado que las condicionales empiezan con un if, se abren, se cierran paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Entonces, bueno, eso es una de las características. Pero bueno, tenemos que tener un objeto que mueva, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar por aquí un rectángulo, nada más para que nos indique una posición. Entonces voy a colocar rect, voy a colocarlo al centro. Entonces vamos a poner que sea 100, perdón, 100,100, vamos a poner que sea 200 de ancho y 200 de alto, punto y coma, recuerden cerrar siempre con punto y coma. Bueno, ahorita esto me lo va a generar el error, a generar algún error. Entonces, por el momento vamos a dejar que esta va a ser lo que visualice. Ahora, lo que quiero hacer, y que lo habíamos visto como un poco ya con clase, es que cuando poníamos nosotros una condicional, es decir, ok, si vamos a trabajar con mouse X, ¿no? Si mouse X, es decir, si yo desplazo mi mouse y que supere los 100 píxeles de ancho, entonces vamos a poner si mouse X es, perdón, es mayor a 100, entonces vamos a colocar que el color sea, no sé, gris, ¿no? Vamos a poner algún otro color. Vamos a poner ahí, bueno, le puse control K, recuerden. Vamos a ponerle que sea este color, un azul, ¿no? Ahí está. Entonces, es que tengo que colocarle las comillas. Déjenme. Así control K y así el azul. Y ya está funcionando, ¿no? Pero ahora ya se cumplió la condición. Es decir, ahora ya cuando yo le doy clic, bueno, cuando ya supero, le voy a dar play otra vez. Cuando yo hago esto, ya se cumple la condición. Por lo tanto, el rectángulo va a tener, o el cuadrado va a tener siempre ese color, a menos que yo le indique lo contrario. Y es ahí cuando se mete el otro concepto que es el else. ¿Se acuerdan que habíamos visto que si nosotros colocamos em, if es como si, ¿no? La condición, si logro hacer tal cosa, y luego esto significa entonces, ¿no? Y entonces sucede tal cosa, que en este caso es color azul, el relleno. Pero si no se cumplió o si no se está cumpliendo en el momento, ya no estoy dándole yo un resultado. Por eso es que se le agrega, en este caso vamos a agregar el else, ¿no? Else nos funciona para eso. Yo puedo decirle, si sucede tal cosa, en este caso, si mouse X es mayor a 100, entonces el recuadro va a ser rojo. De lo contrario, vamos a colocar el fill, va a ser, eh, um, no sé, vamos a ponerle otro color. Voy a poner como acá y voy a seleccionar un anaranjado. Ahí está. Entonces, como no se está cumpliendo esta condición de que sea mayor a 100, entonces esa es amarillo. Pero cuando se cumple, se convierte en azul. Ahora, yo estoy haciendo solamente una condicional, digamos, para la posición en X. Es decir, cuando yo me traslado hacia la derecha y supero los 100 píxeles, se convierte en azul. Pero yo podría hacer que también se mezcle, digamos, con la parte de Y. Es decir, cuando yo haga esto, ¿no? Que también, digamos, que tome en cuenta este rango, 100 en X y 100 en Y. Para eso se utilizan algunos conceptos que de hecho aquí se los voy a anotar. Vamos a poner que el Y es igual a em, doble AND y el OR es igual. El OR es O, ¿no? Es que sería AND y OR. El O es igual a estas como líneas, híjole.
Ahora voy a tener problemas para encontrarlas. Estas líneas. Las encontré yo generalmente están en la parte superior izquierda, al lado del lado izquierdo del uno. Pero traten de probar, son estas líneas, son rectas. El OR es esto. Entonces, vamos a poner, si vamos a hacer el ejercicio con el AND. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría que decirle, si mouse X es mayor a 100 y también, entonces vamos a poner y mouse Y es mayor a 100. Entonces ya sucede lo que tenemos aquí abajo, ¿no? Estas condiciones me están demostrando el cumplimiento. Fíjense, si yo supero en X 100, se convierte en azul. Si supero en Y 100, también se convierte en azul. Ahora yo puedo colocar otros valores para que cuando yo solamente esté en este rango, o sea, en este cuadrito, me aparezcan estos colores. Entonces también le podría decir, bueno, también cuando mouse X sea mayor a 300 va a suceder. Entonces vamos a colocar de este lado. De hecho, lo voy a poner, lo puedo poner en el orden que sea. Vamos a poner y mouse X es menor a 300. Bueno, vamos a hacer, a desplazarnos en X. Avanzamos, pero cuando no cumplimos que sea menor a 300, nos salimos de 300, se convierte otra vez en amarillo. Y lo mismo podemos hacer para mouse Y. Si se dan cuenta, abajo se hace azul, supero, pero aquí en mouse Y todavía no, porque tengo que decirle que cuando mouse Y sea menor también a 300, también se convierte en azul, ¿no? Entonces vamos a poner nuestro AND. Mouse Y es menor a 300. Entonces ahí está. Ya tengo un rango completo, ¿no? Si se dan cuenta. Y entonces, con este rango, yo ya puedo indicar, em, pues em, pues puedo indicar nuestro AND para poder colocar, por ejemplo, el OR. Vamos a colocar que, ahora vamos a hacerlo al revés. Voy a anotar esto, perdón, es al revés, es diagonal. Vamos a trabajar con el OR. Y entonces tengo mi cuadrito. Y entonces ahora mi rango va a ser que si cuando mi cursor esté por aquí, las cosas van a tener un cierto color, pero cuando me salga hacia un lado o hacia el otro, el fondo, por ejemplo, va a cambiar de color. Vamos a hacerlo. Vamos a poner if eh, el rectángulo ahí sigue. Ajá. Vamos a poner nuestro resultado. Entonces vamos a ponerle si mouse X es menor a 100, o sea que cuando no esté dentro del rectángulo, cuando esté acá, o, o mouse X sea mayor a 300, entonces, ahora sí vamos a colocar que nuestro relleno sea azul. Voy a copiar y pegar este código. Ahí está, ¿no? Tengo que colocar nuestro else cuando sea menor a, ajá, es que el field lo tenemos por aquí arriba. Ahorita revisamos. Em, entonces, tengo que colocar aquí else. Abrimos llave, cerramos llave, copiamos este código, el amarillo. Entonces, cuando el mouse X sea menor a 100 o mouse X sea mayor a 300, nuestro relleno va a ser... ay, perdón, íbamos a trabajar con el fondo, no con el relleno. Disculpen. Vamos a quitar esto y vamos a quitar esto. Entonces vamos a trabajar con background. Habíamos dicho que era background. Entonces, si mouse X está por fuera de estos rangos, nuestro background va a ser cero, ¿no? Pero cuando está dentro, fíjense, cuando está dentro puede ser el color que nosotros queramos. Aquí, fíjense, estoy saliéndome
del rango. Hacia el otro lado, también me salgo del rango. Estoy diciendo, dando un O, ¿no? Si mouse X es menor a 100 o mouse X es mayor a 300, entonces se cumple la condición. Aquí vamos a poner en nuestro else, vamos a poner background. Vamos a poner que el color sea, no sé, vamos a seleccionar ahí algún otro color, que sea este colorcito. Y no sé por qué no me respetó las cosas estas. Ah, no sé por qué me lo comió, Backgrounds. Ahí está. Cerramos. Y ahí está. Y entonces, cuando estoy en el rango, me lo marca. Nada más que voy a poner mi rectángulo por encima, porque si no, pues recuerden que se dibuja el fondo por encima. Entonces voy a cortar y de este lado voy a pegar. Entonces ahí está. Para que el rostro rectángulo siempre nos aparezca por encima. Entonces ahí estamos ejemplificando. Una es que se tenían que cumplir muchas condiciones, ¿no? En el primer ejemplo, en este ejemplo, se tiene que cumplir que mouse X sea mayor a 100, mouse Y sea mayor a 100, mouse X sea menor a 300 y mouse Y sea menor a 300 para que nos cambie el color. Pero, de hecho, perdón, pero en este caso yo le estoy diciendo no. Cuando mouse X esté por fuera, es decir, cuando esté fuera de 100, o sea, del lado izquierdo de 100 píxeles, o cuando esté del lado derecho de 100 píxeles. O sea, podrían cumplirse varias condiciones. Con que se cumpla una sola, si se dan cuenta aquí, voy a hacer que se cumpla solamente esta. Nada más dándole clic, bueno, más bien desplazándome, me voy hacia la izquierda y ya se cumplió. O me voy hacia la derecha y también ya se cumplió. Entonces, así es como funciona. Es solamente en una de las condiciones debe de cumplirse. A diferencia de este, si se dan cuenta, voy a quitarle tantito la nota. En este, si se dan cuenta, tienen que cumplirse las cuatro condiciones que yo meto aquí, porque estoy marcándolo con un i. Entonces, fíjense, solamente si se cumplen las cuatro condiciones, ¿no? Ahí está. Se tienen que cumplir que esté pues en el rango, ¿no? Encima de 100 de X, encima de 100 de Y, menor a 300 en X y menor a 300 en Y. Entonces, con esto se pueden trabajar estos valores, ¿no? Con esto estamos trabajando, pues justamente el AND y el OR. Bueno, espero les quede claro. Creen este ejercicio, repítanlo conmigo. Si tienen alguna duda, lo revisamos en clase. Pero de cualquier forma, ténganlo ahí, porque les puede servir para sus ejercicios o para sus pruebas, ¿sale? Entonces, bueno, voy a crear un nuevo ejercicio. En este caso, voy a eliminar todo esto. Les digo que yo lo elimino porque ya no quiero tener como más archivos por ahí guardados. Y vamos a hacer otro ejemplo con con los rangos. Es decir, voy a colocar por aquí otro rectángulo. Vamos a poner varios rectángulos. Vamos a colocar tres tipos de rectángulos. Em, Entonces vamos a colocar uno que esté en 50 píxeles por 100. No, vamos a dejarlo a la mitad casi y que midan 50 píxeles. Entonces vamos a dejarlo en 150 de alto, y de ancho y de alto sean 50 y 50. Ahí está. Y es que quiero tres. Quiero uno aquí, otro en el centro y otro del lado derecho. Entonces vamos a copiar y pegar. Quiero tres rectángulos. Entonces uno va a ser en 150, me parece. No. Creo que es en 175 para que quede centrado. Ujú. Y el otro va a ser en 325 tal vez. 325. Ah, no. 300. Ahí está. Debo de tener tres rangos. Es decir, ahorita voy a colocar cada uno de estos. Cuando yo esté por encima de alguno de estos, voy a hacer que algo se dibuje abajo.
Eh, Vamos a hacer un triángulo, una línea y un cuadrado, ¿no? O un círculo, un cuadrado y una línea, ¿no? Para no complicarnos con el triángulo. Entonces, voy a decirle, sí, vamos a hacer nuestro primer rango, ¿no? Entonces, sí, eh, mouse X es mayor, mi primer rango con el que estoy trabajando va a ser este. Si es mayor a 50, recuerden, y mouse X es menor. Como mide 50 píxeles de ancho, pues tendría que decirle 100, ¿no? Menor a 100. Otra vez. Y mouse Y es mayor. En este caso, como lo estoy poniendo en 150, pues tendría que ser mayor a 150. ¿Está? Que es donde empieza a dibujarse. Por eso estoy trabajando con rectángulos para que me ayuden a identificar los rangos al menos superior e izquierdo. Y mouse Y es menor a 150 más 50, pues a 200. Entonces, vamos a dibujar algo, ¿no? Entonces vamos a dibujar aquí una línea. Line, line, y vamos a poner que se dibuje en, que empiece en 100 píxeles de ancho, bueno, en X. En la altura, pues que quede centrado hacia abajo, entonces vamos a ponerle 300 y luego que del otro lado quede en 300 de X y 300 de Y. Entonces se supone que cuando yo estoy aquí, fíjense, ya dibujo la línea, pero solamente cuando estoy ahí. Si no estoy ahí, no va a dibujar nada, ¿no? O sea, tengo que cumplir con la condición de este rango precisamente. Bueno, con esto yo no necesito hacer varios ifs, porque existe la opción de que nosotros trabajemos con una condición. Si trabajamos con una condición, voy a ponerles aquí una anotación. Una condición es un if y posiblemente un else, que en lenguaje natural, vamos a ponerles que en lenguaje natural signifique si, eh, sí, hace frío, entonces eh, uso chamarra, ¿no? Así es simple, ¿no? Si yo le pongo el else, por ejemplo, con el else tendría que poner else, a ver si no me... Es que me estaba poniendo el else en negritas, pero bueno. Else, si no, el else significa eso, ¿no? Si no. Si no, uso playera o sudadera, no lo sé. Tengo playera. Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos, vamos a ponerle, voy a poner otra anotación de este lado, si yo tengo más de una condición? Si hace frío, bueno, más bien, vamos a poner antes el ejemplo, sería una condición, aquí me faltó, es un if, dos condiciones o más, porque puedo poner más condiciones, que es con lo que vamos a trabajar. Dos condiciones o más se utiliza, es con un if y con un else if y posiblemente con un else, o sea, podríamos decir if, else if y al final con un else. Vamos a ver esos ejemplos, no se preocupen. Y esto, de hecho, vamos a ver este ejemplo. ¿Y esto cómo se traduce?
en lenguaje natural, diríamos que mi primera condición es si hace frío, entonces uso chamarra. Nuestro else if sería mi segunda condición. Else if. Y trabajo con otro sí. Si hace calor, uso bermuda, ¿no? Y el else significaría, else sería, si no, si no, uso playera. Ahí está. O sea, si no se cumple el que haga frío o el que haga calor, pues uso nada más playera, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que vamos a trabajar aquí. Para eso, vamos a trabajar con, en vez de, bueno, aquí me está dando un resultado. Este es mi if. En vez de poner un else, vamos a colocar else if, que sería sin, vamos a colocar otra condición. Y entonces vamos a colocar otro rango, que dice aquí. Ok, perdón, es que es, en vez de las llaves es con paréntesis. Recuerden que todas las condiciones se abren paréntesis, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Ahí está. Entonces, else if, vamos a poner nuestro segundo rango. Nuestro segundo rango es nuestro segundo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a copiar este. Bueno, vamos a poner el rango nosotros para irlo explicando. Mouse X es mayor a 175 y mouse X es mayor, perdón, es menor a... Ay, se me separó el pedacito este. Es menor a 175, si mide 50 sería 225 y mouse Y. De hecho, mouse Y es lo mismo. Ese vamos a trabajar casi siempre lo mismo. Ahí sí podríamos copiar esto. Mouse Y es mayor a 150 pero menor a 200. Ahora sí. Entonces, dibujas un círculo. Círculo que esté centrado, que tenga una altura de, bueno, un valor en X de 200, altura de 300 y que mida, no sé, em, 100%. Vamos a ver que funcione. Con esto está marcando una línea. Voy a hacer un poquito más grande esto. Pero cuando estoy aquí encima, marca un círculo. Pero solamente cuando estoy encima. Vamos a colocar nuestro otro else if. Vamos a poner otra condición, ¿no? Vamos a poner else if para nuestro tercer rango. Y abrimos llave, cerramos llave. Y si se dan cuenta, cada vez que nosotros nos adentramos en nuestras condiciones, también el programa va metiendo se le llama indentar, es decir, que nos deja un espacio del lado izquierdo de la línea de código. Entonces, por ejemplo, este else if, que es mi tercero, lo indenta todavía más. Entonces, es muy importante que ustedes también identifiquen ese orden, vean, más o menos así es como lo está indentando, ¿no? Ahorita les voy a ir abriendo y cerrando las llaves para que lo vayan viendo, para no hacer más grande o pequeña la ventana. Entonces vamos a poner nuestro else if. Entonces aquí teníamos else if, ponemos nuestro segundo rango. Mouse X es mayor a 300, perdón, y mouse X es menor a, ¿qué? Pues a 350 y mouse Y lo voy a copiar tal cual es. Aquí está, porque es el mismo rango. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues vamos a poner a lo mejor.
pues les decía, ¿no? Un cuadrado. Vamos a poner square. Vamos a poner el cuadrado centrado, aunque se va a desfasar porque recuerden que el rect mode está a partir de la esquina. Entonces vamos a poner que el square sea de, otra vez centrado, 200, coma, la altura de 300, coma, que mida 100, coma, 100. Em, de hecho, entonces para que no se desfase, vamos a poner lo que esté a 150 de eh, ancho, de X. Entonces vamos a ver cómo funcionó. Y ahí ya no jaló. Algo pasó. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hice mal? Entonces aquí nos hizo el rango. Me está diciendo que tenemos ahí un error. En la línea 14 justamente. Nos dice que se crea un círculo. Es que círculo, acuérdense que la elipse sí tiene cuatro argumentos, el círculo nada más tiene tres argumentos, ancho, alto y ancho, alto y diámetro, perdón. Voy a revisar que este cuadrado esté bien. Cuando les suceda algo así, revisen si lo que están colocando, vamos a poner ahí el cuadrado. No, no me está creando el cuadrado. Se me hace que en vez de, hay algo que me está generando. Ok. El cuadrado también debe tener nada más tres argumentos. Ahí está. Era eso, ¿no? Se me pasó lo del el cuadrado. Listo. Entonces, cuando les suceda eso, que se genere algún error, traten de aislar el error para ver si la línea de código está funcionando bien. En mi caso no estaba funcionando bien porque me estaba yendo con la lógica de los rectángulos, no de los cuadrados. Entonces ahí está. Pues tengo que subirle un poquito. Para que no quede en 300, vamos a dejarlo en 250. No 2500, sino 250. Ahí está. Y ya, tenemos nuestras líneas, ¿no? Yo les había hablado que también podríamos dejar un else al final, ¿no? Aquí digamos que es, si estoy en el cuadrado uno, entonces se coloca una línea. Si estoy en el cuadrado 2, entonces se coloca un círculo. Si estoy en el cuadrado 3, entonces se coloca un cuadrado. Entonces, yo podría decir, si no, o sea, el else, o sea, si no se cumple ninguna de estas condiciones, pues que cree, no sé, vamos a colocar una, em, pues vamos a poner el triángulo, triángulo. No quería hacer el triángulo y lo terminé haciendo. Vamos a poner que sea un triángulo, ¿no? Y ese triángulo vamos a poner la posición en X, que quede en el primer valor, que sean 200, no, 150, coma, em, en Y va a quedar en 350. Luego en el siguiente punto va a quedar en 200 en X y en 300 en Y. Y el siguiente punto va a quedar hacia la derecha, va a quedar 250 en X y 350 en Y. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Como no se está cumpliendo ninguna de las condiciones previstas, lo está poniendo el triángulo, ¿no? O sea, si no se cumplió mi primer if, pero tampoco se está cumpliendo mi segundo if, pero tampoco mi tercer if, entonces, pues me genera el triángulo. Pero cuando sí se cumplen, el triángulo no aparece y aparecen las otras figuras, ¿no? Entonces, así es como se manejan las condicionales cuando colocamos más de una condición. Y bueno, ahorita les estaba hablando, bueno, espero que quede claro, practíquenlo, háganlo, pero además quisiera que veamos cómo empezar a colocar ya letras, ¿no? O palabras, porque pues ahorita que yo les estaba diciendo, no, pues el cuadrado uno, el cuadrado 2, el cuadrado 3, pues de repente es medio complicado identificarlos si no tenemos los números o las letras o algún texto, ¿no? Vamos a ver en este sentido, pues cómo colocar textos y entonces para eso vamos a colocar nuestro,
vamos a colocar aquí por aquí un texto. Entonces, para eso, vamos a crear, lo voy a crear aquí arribita para que no les estorbe todo nuestro if. Entonces, incluso, vamos a ponerlo después de los rectángulos porque si no, recuerden que son como capas, no se van a mostrar los textos. Entonces, primero, lo que debo de hacer es hacer la indicación de nuestro texto. Bueno, entonces, para colocar el texto, lo que tendríamos que hacer es colocar text, entre comillas, vamos a colocar qué es lo que va a poner. Bueno, primero abrimos paréntesis, cerramos con punto y coma, y entonces el primer valor es lo que nos va a colocar, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a poner eh, texto, tal cual. Es el texto que va a aparecer. Después tenemos que indicar en qué posición va a quedar. Vamos a decir que quede, pues vamos a poner lo que quede a la mitad, ahorita nada más para visualizarlo, y que quede a 100 píxeles de alto, ¿no? Ahí nos apareció, fíjense. Ahí está, texto, nuestro texto. Se ve muy chiquito, pero ahí anda, ¿no? Entonces, pues si yo quisiera que se pusiera, primero quiero que el texto esté centrado, ¿no? Me gustaría que se alineara al centro, porque ahorita sí está al centro, pero está empezando el texto a partir del centro, o sea, a partir del centro empieza a escribirse, pero yo puedo darle la indicación de que lo alinee. Entonces vamos a poner aquí la indicación que va a decir text align y va a decir en mayúsculas center, nada más que dentro del paréntesis siempre se me va eso, center. Ahí está, ¿no? Ahora sí ya está centrado y ya puedo colocarlo, bueno, puedo colocarlo para que esté sobre este rectángulo, sobre este cuadrado y entonces voy a posicionarlo en X. Si mi primera línea, mi primer cuadrado, están arriba. Está en 50, pues tendré que quedar en 75, ¿no? 75 y el segundo está en 150, pues tendría que quedar en 175 para que más o menos centrado, ¿no? Ahí está. Ahora, pues yo no quería que fuera texto, quería que me pusiera números, ¿no? Entonces vamos a poner que este sea el uno, ¿no? Y a lo mejor quiero que quede un poquito más grande, ¿no? Vamos a hacer que sea un tamaño un poquito más grande. Vamos a poner text, perdón, va en minúsculas, text. Size, con size se hace el tamaño, o se cambia de tamaño. Entonces vamos a poner que text size sea de 50. Tal vez me pasé, 35. Creo que está bien, nada más hay que bajarlo un poquito porque lo está poniendo a la altura también de 175. Tal vez nos ayudaría un poquito más que quede un poquito más abajo, o sea, en X, aumentarle. Entonces podría quedar en 85 a lo mejor. En X, y le puse, perdón, en Y. Entonces tendría que quedar en 185. En Y, que es la altura. Ahí está. Si yo quiero colocar más textos, no necesito yo modificar esto, a menos que necesite que cada uno de los textos tenga diferente tamaño. Funcionan como las figuras, ¿no? Lo único que yo tengo que hacer es copiar esto y pegarlo. O sea, aquí más bien sería el 2. De este lado sería en X. Tendría que quedar en 175, pues en 200, tal cual para que quede centrado. Y uno más, que sea nuestro 3. Y este que quede en X, más o menos en más o menos está en 300, 325. Listo, ya.
Les decía, si yo quisiera que el otro tuviera otro tamaño o que los demás tuvieran otro tamaño, solamente el uno tuviera este tamaño, pego y el otro le pongo de 50. Entonces fíjense cómo nada más los que quedaron debajo de 50 se colocaron en un tamaño mayor. Entonces por el momento vamos a trabajar solamente con estos parámetros de texto porque eso nos va a ayudar a hacer el ejercicio que les voy a asignar. ¿Sale? Bueno, guarden otra vez este ejercicio. Yo lo voy a guardar para tenerlo por ahí. Y es if, else, if, else. Listo. Y lo vamos a guardar. Ahora vamos a crear un nuevo ejercicio. Este ejercicio me pueden ir acompañando para hacerlo, pero ustedes tienen que transformar lo que yo voy a hacer y lo tienen que transformar a un nuevo tamaño, que es el tamaño que a ustedes pues que están, con el que están trabajando, ¿sale? Entonces, la condición el siguiente ya es el ejercicio. Síganme para que lo hagan. Y el siguiente ejercicio tienen que hacerlo con el tamaño que tienen asignado ya en la clase. Recuerden que cada uno de ustedes tiene un tamaño de Canvas asignado. Si no se acuerdan, pues mándenme un mensaje, correo o algo por el estilo, aunque sea por los mensajes de aquí de Classroom. Y con una imagen diferente, porque vamos a empezar a trabajar con imágenes. Yo, por ejemplo, voy a trabajar con esta imagen. Ustedes tienen que trabajar con otra imagen. Bueno, es que tengo una imagen ahí como de la muerte, pero es que como no la tengo, nada más estoy compartiendo la ventana, ahorita van a darse cuenta. Eso, entonces, son las condiciones. Una imagen distinta y el tamaño que les corresponde a cada uno de ustedes. Esta es una tarea. Entonces, bueno, el chiste es que lo desarrollen y lo hagan conmigo. Voy a crear nuestro nuevo ejercicio y este nuevo ejercicio es, vamos a trabajar con uno de las pruebas que tenían ustedes, que es que como un circulito, un globito que se iba inflando y se iba desinflando. Entonces, para ello, pues, ustedes van a trabajar pues vamos a trabajar primero con un círculo, perdón, una elipse. Entonces vamos a poner de este lado. Yo voy a trabajar no, voy a trabajar con la elipse. Vamos a poner elipse. Ahí está. Voy a trabajar con 400 por 400 y vamos a poner punto y coma. Mi elipse va a medir 200 por 100. Entonces vamos a poner en ancho, vamos a poner 200 por 100 de alto y que quede en el centro. Entonces, perdón, aquí cuando esto ya quedó en el centro, que más o menos ahí. Entonces vamos a poner 300 para que quede en el centro, a la altura, y a lo ancho, pues debe quedar en 200. Ahora sí quiero que de alto mida, por el momento vamos a poner 200 y 100. Esto después lo vamos a reemplazar. Entonces vamos a darle play. Ahí está. Y recuerden que si yo quiero que... Ay, no, qué menso. Era 200 por 200, discúlpenme. 200 por 200 para que quede en el centro. Ahí está. Y ahora sí, el ancho va a ser más o menos esto. Y entonces ahora lo que quiero hacer es que esta pelota o esta figura empiece a crecer. Por lo tanto, voy a tener que colocar unas variables para que crezca, ¿no? Recuerden que tengo que reemplazar el valor de ancho por el alto y de hecho vamos a llamarlas así. Vamos a poner let ancho es igual a, y en este caso vamos a poner que mida pues 200 porque eso es lo que habíamos puesto. Le vamos a poner let alto es igual a 100. Ya las declaré, ahora nada más hay que utilizar aquí, hay que reemplazar ancho
y en este caso alto. Ya, funciona igual, ¿no? Ahora necesito que estas crezcan, ¿no? Entonces, sin esto que crezcan, tengo que colocar elementos incrementales, ¿no? Vamos a poner ancho es igual a ancho más uno punto y coma. Y alto es igual a alto 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 más uno punto y coma. Y listo, está creciendo. Lo que ustedes estaban haciendo, bueno, en uno de los grupos, lo que hicieron fue que cuando llegaba a tal límite tenía que reducir el tamaño. Entonces, para eso pusimos una condicional, ¿no? Entonces, vamos a colocar nuestra condicional y vamos a colocar si, pongo mis llaves, voy a separar tantito estas indicaciones por cuestiones didácticas, ya ustedes no tienen que hacer estas separaciones de líneas. Entonces, vamos a poner si ancho es mayor, incluso puedo colocar es mayor o igual, esa es otra de las cosas que no habíamos visto, es decir, que sea mayor a, en este caso, 350 o igual a 350, entonces el programa va a ejecutar algo, ¿no? Entonces, si es mayor o igual a 350, entonces vamos a colocar, ¿se acuerdan lo que habíamos visto de esto, no? Si yo quisiera dar reversibilidad, es decir, que esto ya no afectara y que en vez de crecer se hiciera más pequeño, lo que tengo que hacer es en realidad también utilizar una variable para este dato, que si lo vamos a poner como incremento, ¿no? Vamos a poner que sea el incremento X. Entonces vamos a poner de este lado incremento y vamos a poner que X sea igual a uno punto y coma. Y bueno, tenemos que inicializar la variable, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a poner que este se va a llamar incremento X. Si lo puse así, sí con minúsculas. ¿Ok? Y entonces sería la misma variable, pero ahora voy a utilizarla para alto. Ahorita vamos a trabajarlo solamente con ancho. ¿Sale? Entonces va a ser incremento X. Si ancho supera los 350, entonces incremento X va a ser igual a menos uno. Esto ya lo habíamos hecho en clase. Lo hicimos con posiciones. Ahí está, ¿no? Nada más que en este caso, pues está regresando, pero se está haciendo más chiquito solamente de un lado. Para eso vamos a utilizar la siguiente variable, que sería el incremento Y, ¿no? Entonces vamos a utilizar de este lado nuestro incremento Y. Vamos a copiar y pegar nuestra variable y vamos a llamarla incremento Y. Por lo tanto, aquí reemplazamos también incremento Y. ¿No? Entonces crece, todavía no le he dado la indicación de que incremento Y también se va a hacer inverso, o sea, a menos uno. Ahí está. Y este es Y. Ya con eso estamos haciendo que crezca y retroceda, ¿no? Ahora tengo que hacer que cuando sea menor a cierto dato, ahorita, que sea menor o igual a, no sé, 50 píxeles, se vuelva a restablecer, ¿no? Ahorita estoy trabajando solamente con un if. Vamos a poner if ancho sea menor o igual a 50 píxeles, vamos a poner. Entonces se restablece y entonces estos van a cambiar a positivo.
básicamente. Entonces nada más les cambio el valor y ahorita no está funcionando. Así está funcionando, pero fíjense, el que está funcionando solamente es ancho. Vamos a darle play otra vez. Fíjense lo que está sucediendo. Crece, pero solamente está haciendo caso al ancho. Como el ancho aquí ya se hace en 50 píxeles, vuelve a crecer, pero yo no tengo ninguna indicación del, del Y, ¿no? Entonces, para eso, yo también tendría que hacer una indicación con un OR, ¿no? Entonces, vamos a decir que si el elemento X, o el ancho, perdón, es mayor a 350, pues se hace más pequeñito, ¿no? Pero también tengo que yo indicarlo que cuando se haga más pequeño, en este caso, cuando sea menor a 50, entonces tendría que suceder esto. Ahí está. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos a poner si ancho es mayor o igual a 350 y, perdón, o alto es menor o igual a 50, entonces se invierten los valores. También tengo que hacerlo, perdón, mayor o igual. Es mayor o igual. Ya no me permite que se haga más chico, más grande, perdón. Entonces vamos a hacerlo de este lado también y vamos a poner que sea menor o igual a 50 también. Más bien, el de arriba es que sea, si el ancho es mayor o igual a 350 y el alto también puede llegar a ser mayor o igual a 350, entonces va a suceder que se hace pequeño. Pero si en el pequeño, pero si en el pequeño, por ejemplo, aquí, cuando estamos creciendo, aquí se pone cuando llega a una altura menor a 50 tendría que crecer. Ah, es que aquí nos falta también que sea menor a 50. Le estoy indicando al programa, cuando el ancho sea mayor o igual a 350 o el alto sea mayor a 350, invertimos la velocidad, o invertimos, digamos, pues sí, el comportamiento, ¿no? Ya no va a crecer, sino va a reducirse. Pero si llega a ser menor a 50 o igual a 50 o menor o igual a 50 también de alto, entonces vuelves a crecer, ¿no? Y entonces es por eso ya que ya está funcionando em, como un respiro, ¿no? Entonces, nosotros podríamos indicar diferentes valores como para que a lo mejor se infle más lento y se haga más rápido, chiquito, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir únicamente cambiando aquí. Vamos a poner que sea -4, tarda en crecer y se reduce rápido, ¿no? Era uno de los ejercicios que les había puesto a sus compañeros. De hecho, es una de las pruebas. Y pues lo único que tendría que hacer ahora es indicar a lo mejor que cambien de color, ¿no? Entonces, aquí sería colocar un fill. Podemos colocar un fill. Y vamos a ver si ahora sí me deja. Que cuando llegue a grande se convierta en rojito. El rojo que les guste.
pero cuando llegue a azul, vamos a copiar esto, perdón, cuando llegue a chiquito y esté creciendo, se haga azul. Ahí está, listo. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero poner un indicador de cuántas veces está sucediendo esto y cuántas veces está sucediendo esto. Eso no lo hemos visto. Para eso vamos a utilizar justamente la consola. La consola es esto que está aquí abajo de la ventana, ¿no? Entonces, fíjense, si yo coloco en la consola, voy a ponerlo inmediatamente después de mi background para ponerles el ejemplo. Hay una cosa que se llama console log y es únicamente que nos indique en la consola algo, ¿no? Console.log para indicar lo que está sucediendo. Vamos a poner entre paréntesis el texto que nosotros queramos que suceda. En este caso vamos a poner em, hola. Ahí está. Entonces, fíjense cuántas veces avanza hola, porque recuerden que esto lo está repitiendo 60 veces por segundo. Entonces, son todos los segundos que llevamos. Vean, para que vean, en un segundo, uno, ahí están casi los 60 veces. Pero yo no quiero que lo ponga aquí, más bien quiero que lo haga cuando se complete uno de los ciclos, cuando se cumpla la condición de que llegue a su máximo de tamaño o cuando llegue a su mínimo de tamaño. Entonces vamos a ponerle aquí, este, máximo. Ahí está. Lo copio o lo corto más bien. Y lo voy a poner aquí. Llegó a su máximo. Entonces fíjense, cuando llega a su máximo, ya me lo indicó una vez. Va a volver a llegar a su máximo otra vez. Y me está indicando, lleva dos máximos, ¿no? Ya lleva tres máximos, ¿no? Y lo puedo hacer para el otro lado. Cuando llegue a su mínimo, cuando se cumpla la condición de que llegue a su mínimo, lo pongo dentro del resultado, dentro de lo que va a suceder cuando se cumpla, ¿eh? Ahí está, y este va a ser mínimo, mínimo, mínimo. Entonces ya se cumple máximo una vez, un mínimo, otro máximo, otro mínimo. Ya no me los está contando uno a uno, pero sí me los deja aquí. Ok, ahora, yo en realidad sí me gustaría que tenga esto. Em, la única que quiero contar es cuando sea el máximo, ¿no? Para hacer el conteo y tenerlo como claro. Entonces, de cuando esté inflado, ¿no? Es más, vamos a cambiarle hasta el nombre. En vez de que diga máximo, vamos a decir inflado, el globo o la pelota. Ahora yo quiero que eso me aparezca aquí mismo, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar, pues, el texto. Vamos a colocar texto. Vamos a poner aquí abajito de nuestras condicionales, vamos a poner text, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, punto y coma, y entonces vamos a colocar en este caso, vamos a poner text, en este caso vamos a poner primero nada más el texto, ¿no? Para tenerlo de referencia y saber dónde lo vamos a ubicar. Vamos a poner que esté centrado, entonces va a ser en 200, a la altura va a quedar como en 50 píxeles, por ahí debe de andar, y vamos a poner lo que esté centrado, text align, punto y coma, y el text align vamos a ponerle que esté center. Listo. Text size, también para que quede un poquito más grande. Vamos a poner que el text size sea de 30. Vamos a ver si 30. No queda muy grandote. Ahí está, ¿no? Pero en este caso, yo no quiero que me coloque solamente texto. Quiero que me indique cuántas veces lleva.
inflado o cuántas veces se ha inflado. Para eso tengo que crear una variable y este va a ser, el resultado va a ser mi variable. Entonces, en este caso, yo le voy a decir, creo mi variable, que esta va a ser let, vamos a nombrarlo como contador. Contador es igual a cero, porque no tenemos, o sea, no se ha inflado ni una sola vez, ¿no? Si yo quiero que este valor o esta variable se incremente cada vez que llegue a su máximo, entonces yo tengo que decirle, cuando llegues a tu máximo, o sea, cuando esté inflado, aquí dentro de esta variable, aquí se está cumpliendo que llegó a su máximo, ¿no? Entonces, vamos a poner contador eh, es igual a contador más uno. Con esto estoy logrando el comportamiento. Ahora, lo único que tengo que hacer es que eso se muestre en el texto. En vez de que se muestre el texto tal cual, yo voy a colocar que se muestre nuestra variable, ¿no? Entonces yo puedo decirle, ok, no muestres el texto, muestra mi variable, que es contador. Ahí está, cero, uno, 2, 3, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ahora, yo quiero indicar otro texto además de mi variable que está aquí. Entonces yo puedo sumar, o sea, yo puedo utilizar mis comillas, puedo decir, infla- inflado, inflado, ándale, inflado, dos puntos, un espacio, y ahora sí. Y no sé por qué. Ah, inflado más contador, ¿no? Entonces ya me está haciendo este, este texto, el espacio es importante porque si no le pusiera el espacio, va a quedar todo pegado con el uno. ¿Vale? Entonces póngale el espacio. Inflado más contador. Y ahí ya tenemos. Va creciendo y va creciendo. Quiero que cuando voy a hacer una condicional más, ya la última. Quiero colocar una imagen que cuando el juego se acabe, digamos, o cuando todo se acabe, termine a lo mejor en 3, ¿no? Que cuando llegue a 3, el conteo a 3, entonces nos aparezca que ya se murió, ¿no? Yo sé que no es lógico porque pues es un globo y lo que sea, pero no importa, ¿no? Vamos a hacer que cuando llegue a 3 nos aparezca una imagen, la que sea, la que ustedes quieran. Esta imagen puede ser un JPG, un PNG o un GIF, como en mi caso. Para agregar primero la imagen, necesitamos agregarla y subirla a P5. Entonces, la manera en que ustedes pueden agregar imágenes a P5 es dándole clic a esta flechita. Ya ven que aparece este texto que dice Sketch JS. Abajito del play hay una flechita. Denle clic a esa flechita y con esto yo puedo agregar una imagen. Bueno, de hecho aquí tenemos nuestros archivos, ¿no? Es P5, está basado en HTML, o sea, lo que visualizamos es HTML. Después tenemos JavaScript y después tenemos los estilos en cascada que son los CSS. Lo que quiero agregar es una imagen así regular, entonces vamos a ponerle agregar, el signo de más, le vamos a poner subir archivo, upload file, y en mi caso me dice que lo arrastre mi archivo. Yo ya lo tengo descargado, descárguenlo para que pueda funcionar, descarguen el GIF así, entonces lo suelto. Asegúrense de que cuando descarguen el GIF se visualice. De repente estamos muy acostumbrados a que jalamos la imagen y la aventamos a nuestros archivos. No. Denle a la imagen clic derecho, guardar imagen como, para que se aseguren de que les va a guardar la animación. ¿Sale? Cuando estén en el buscador, denle clic derecho, guardar imagen como, y ya, ¿no? Entonces ya me subió la imagen. Ahí está. Ahora, primero quiero visualizarla y después vamos a meterle el comportamiento. Entonces, primero, para que yo pueda ver la imagen, tendríamos que declarar la imagen. Y eso hay una función.
que nos va a ser muy útil. Además de la de setup y la de draw, hay una función que se llama preload. Vamos a colocarla. Function preload. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, abrimos llave, cerramos llave y vamos a colocar. Tenemos que poner una variable en esta función. Entonces, en preload tenemos que crear nuestra variable. En mi caso se va a llamar imagen o img muerte, así, ¿no? El nombre que ustedes quieran es una variable. Recuerden que las variables definidas por el usuario es el nombre que nosotros queramos, nada más no acentos, no caracteres especiales. Muerte va a ser igual a, ahora sí le digo, load image, esto sí lo tienen que copiar tal cual, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, punto y coma, y entre paréntesis, entre los paréntesis vamos a poner el nombre de la imagen, tal cual. Tienen que respetar mayúsculas, minúsculas, por eso no le pongan a los nombres tampoco de archivos, eso es una recomendación para todos los archivos, todo lo que trabajen de manera digital. Nombres de archivos no llevan acentos. Entonces, no importa que digan que se llame canción, no le pongan el acento a los nombres de los archivos, ¿eh? Porque luego no lo jala bien. O no lo jala simplemente, ¿no? Entre comillas pongo el nombre del archivo tal cual como aparece del lado izquierdo, que en este caso es muerte, punto, pónganle la extensión GIF. Hay JPGs que dicen JPEG, o sea, con una E, respeten eso, ¿no? Si es GIF con doble F, tal cual el archivo se llama, porque así es como lo va a jalar, si no, no lo va a poder indicar. Dicho eso, ya está el preload, ahora nada más tenemos que hacer la indicación de que jale la imagen. Y eso ya se hace en el draw, ¿no? O sea, aquí mismo vamos a hacer primero la prueba de que jala la imagen, y entonces vamos a poner eh, image, nuestro comando es image. Nuestro primer valor es el nombre de nuestra variable, que en mi caso la variable, ¿cómo la llamé? IMG muerte, ¿no? Entonces es IMG muerte, coma. Después viene es como si fuera un rectángulo. Viene la posición en X, posición en Y, ancho y alto. Entonces vamos a colocar que la posición en X esté, vamos a ponerla centrada, que quede en 150,150. Y como mi imagen va a medir 100%, la voy a poner centrada. Ahí está. La voy a poner hasta enfrente porque recuerden que como está debajo de la elipse, no la va a marcar. Entonces la pongo enfrente de la elipse, nada más para que la podamos ver. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ustedes son los responsables de definir la deformación. En este caso siento que se deformó un poquito horizontalmente. Si yo la deformé horizontalmente es porque yo metí estos datos, ¿no? O sea, no importa el tamaño de mi imagen, lo importante es lo que yo pongo aquí. Si yo le pongo aquí que sea de 200 de ancho, ahora la va a hacer muy ancha, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. La quiero como estaba en 100. Y ahora, pues únicamente cuando quiero que cuando llegue el contador a 3 o a 5, vamos a ponerle a 3 porque si no me va a tardar un poquito más, se va a tardar más el video. Vamos a ponerle, cuando contador sea igual a 3, entonces, y entonces vamos a ponerle lo siguiente. En otra variable, en otra condicional, perdón, vamos a poner if contador. Para poner un igual sería esto. Es igual a 3, son con doble signo, ¿no? Porque acuérdense que un signo lo utilizamos aquí, entonces para que el programa, pues para que no haya confusión en los signos, aquí le tenemos que colocar doble signo. Cuando el contador sea igual a 3, entonces vas a poner la imagen. Y ahora sí, esta imagen solamente va a aparecer cuando el contador llegue a 3. Vamos a ponerla de este lado.
2, ahí está. Pero ahora, cuando llegue a 4, lo va a desaparecer. ¿Vean? Yo quiero que cuando llegue a 3 o sea mayor a 3. Y ya. Entonces puedo decirle cuando sea em, mayor o igual a 3. Primero va el mayor. Puede ser menor que o mayor que. Vean. Si es menor o igual a 3 solamente cuando sea así. Y ya cuando supere los 3, o sea, cuando estemos en 4 ya no se va a ver. Ya en 4 ya no se ve. No, pero yo quería que fuera al revés, ¿no? Mayor o igual a 3. Que aparezca y que se supone que ya es el game over. Listo. 3. Y además quiero que le ponga un background, ¿no? Aprovechando background. A ver si latino el color, no creo. Es un moradito. Entonces vamos a poner acá. Quiero copiar esto, pero ahorita que aparezca mi calavera. Ahí está. Listo. Ahora sí. 3. Y puedo colocar además, hasta bueno, aprovechando, ¿no? Mi game over. Vamos a poner text. Ahora sí, entre comillas, vamos a poner game over, em, coma, que lo pongamos en 200,50 para que quede a la misma altura. Y a lo mejor el tamaño podría quedar un poquito más grande. Ahí está, game over, ¿no? Fíjense cómo está cambiando porque se siguen haciendo los ciclos, ¿no? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí para no, o sea, por si tienen dudas, no quiero ver más temas. Y que resolvamos justamente las dudas. Pero este ejercicio, para que yo les resuelva las dudas, tienen que traerlo para la próxima clase que nos veamos. ¿Sale? Eso es lo que tienen que traer. Recuerden, la imagen, el GIF que ustedes quieran, que no sea el mío, y el tamaño con el que ustedes están trabajando, ¿no? Cada uno de ustedes tiene un tamaño diferente. Bueno, entonces cerramos. Vamos a dejar este ejercicio hasta acá. Ya fue bastante largo la explicación. Espero que lo hayan entendido y cualquier cosa nos vemos entonces en clase. Esto lo califico en la primera, bueno, en la clase donde nos veamos, no la siguiente clase donde nos veamos. Llegando, ¿sale? Cuídense mucho y espero no hayan tenido muchas complicaciones el día de hoy. Saludos.